vendiendo, ¿no? ¿En qué empresa? En un banco. Sí. En el Cochabamba, correcto. El asesor de servicios, ahí estaríamos hablando no de una intermediación laboral. Ahí estaríamos hablando de la otra figura que la vamos a estudiar, de una tercerización laboral. ¿Por qué? Porque la actividad de un asesor de servicios resulta ser principal o complementaria. No, es principal. ¿Verdad? Principal. Es para cobranza. Correcto. ¿Por qué? Porque justamente el banco digamos, una de las actividades del banco es justamente la cobranza de los créditos que Muchos de los otorga. agentes también tienen así tercerizados. Correcto. Entonces, pero la intermediación laboral no va o no recae sobre actividades principales. La intermediación laboral recae sobre actividades temporales, complementarias, especializadas. Y se podría Correcto. considerar temporal a un asesor de cobranza, a un asesor de servicio. No, es que no, ellos no van a estar dentro de la intermediación laboral. Ellos van a estar dentro de la figura de la tercerización laboral. Bueno, vamos a ir más adelante para poder encontrar con eso. Entonces, la intermediación laboral, la actividad principal de una empresa, es aquella actividad que es consustancial al giro del negocio de esa empresa. En otras palabras, es aquella actividad que si es que no se realiza, va a alterar o va a dificultar o no se va a llevar a cabo la actividad de la empresa. Correcto, esa es la actividad principal. La actividad complementaria son actividades que no forman parte de su actividad principal. En este caso, la limpieza no tiene que ver absolutamente nada con la actividad principal del banco. La vigilancia no tiene que ver con la actividad principal del banco. Ustedes me preguntarán, oye, no, pero si no hay vigilantes, el banco va a ser sujeto de robo. Sí, pero el banco puede trabajar sin vigilantes, ¿sí o no? Puede trabajar sin vigilantes. Correcto. Entonces, la actividad principal es lo consustancial al giro del negocio de la empresa. Y las actividades complementarias son ya los accesorios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos acá de intermediación de servicios complementarios, estamos hablando básicamente de servicios de vigilancia, mantenimiento, limpieza, ¿no? Y mensajería externa. Y la intermediación de servicios especializados, bueno, es el destaque también igual de personal. Acuérdense ese término. Hablar de intermediación laboral es hablar de destaque de personal. ¿Sí? Entonces, la intermediación de servicios especializados es el destaque del personal para realizar labores de alta especialización, dice la ley. En realidad, esta intermediación de servicios especializados se puede confundir con un tema de tercerización, porque aquí en esta intermediación de servicios especializados, la empresa usuaria no ejerce poder de dirección sobre los trabajadores destacados, ¿no? Y habíamos dicho en un inicio de que una de las características de la intermediación es que los trabajadores laboran bajo la subordinación de la empresa usuaria, ¿sí? Pero en este caso es un caso bueno sui generis, porque en realidad pues acá no se da este vínculo de subordinación, ¿no? Es como guardapisto, Correcto, más que todo, exactamente, ¿no? Pero, adelante. porque tienes personal especializado. Su personal especializado, por ejemplo, en el tema, saneamiento, dice, ¿no? Saneamientos, en el tema de mantenimiento especializados, ¿no? Por ejemplo, de pronto, pues, en una empresa existe una plaga, digamos, de ratas y se necesita de un personal especializado para que pueda combatir esta plaga, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, lo de la empresa, digamos, una empresa industrial, ¿de qué manera puede dirigir la labor de esta persona? Porque no tiene conocimiento de cómo combatir esa plaga, ¿verdad? Entonces no existe, pues, ahí ya esa primera dirección de la empresa usuaria hacia el personal destacado para combatir, digamos, las plagas de las ratas, en este caso, ¿no? Que se generan a esta intermediación de servicios especializados, ¿no? Adelante. Bien. A ver, cuando hablamos de intermediación de servicios, cuando hablamos de intermediación laboral, la intermediación laboral es una figura jurídica que puede ser realizada por dos entidades. Correcto, puede ser realizada por dos entidades esta intermediación laboral. En otras palabras, las entidades que pueden celebrar contratos de intermediación laboral con empresas usuarias son las personas jurídicas que están constituidas como tales en base a la Ley General de Sociedades y las cooperativas de trabajadores. Correcto, esas son las dos entidades que pueden celebrar contratos de intermediación laboral. Las empresas de servicios constituidas como personas jurídicas de acuerdo a la Ley General de Sociedades y las cooperativas de trabajadores de acuerdo a la Ley General de Cooperativas. ¿Correcto? Ahora, las empresas de servicios
pueden realizar, adelante, las empresas de servicios pueden realizar cualquier tipo de intermediación, sea temporal, sea complementaria o sea especializada, las empresas de servicios. Y las cooperativas de trabajadores, a su vez, pueden ser de dos clases. Las cooperativas de trabajadores pueden ser cooperativas de trabajadores temporal y las cooperativas de trabajadores y la cooperativa de trabajo y fomento del empleo. Entonces, respecto a las cooperativas de trabajadores, aquellas que están constituidas, aquellas cooperativas de trabajo temporal solamente podrán prestar servicios de intermediación temporal. Y la cooperativa de trabajo y fomento del empleo prestarán servicios complementarios y especializados. Bueno, la primera, las empresas de servicios reguladas o regidas bajo la Ley General de Sociedades pueden realizar las tres clases de intermediación temporal, complementaria y especializada indistintamente. En el caso de las cooperativas va a haber una diferenciación, ¿no?, dependiendo de qué tipo de cooperativa es. Si es una cooperativa de trabajo temporal, se ceñirá a la intermediación de servicios temporales. Si es una cooperativa de trabajo y fomento del empleo, entonces va a tener que realizar la intermediación complementaria o especializada. Acá en esta lámina vemos, ¿no?, las cooperativas de trabajo temporal y las cooperativas de trabajo y fomento del empleo, que es lo que más o menos he estado diciendo, ¿sí? Ahora, la ley 27626 regula también los límites que tienen que contemplarse para efectos de la intermediación laboral. Estos límites se circunscriben a la intermediación de servicios temporales. ¿Se acuerdan? La intermediación de servicios temporales es aquella que se orienta al destaque de trabajadores para que realicen actividades propias de un contrato ocasional o de un contrato de suplencia. Correcto. En esa clase de intermediación de servicios temporales hay que tener en cuenta ese límite cuantitativo. ¿Qué dice la ley? De que los trabajadores destacados bajo la intermediación de servicios temporales no pueden exceder del 20% de la planilla de trabajadores de la empresa usuaria. Por ejemplo, si una empresa usuaria tiene 200 trabajadores, ¿no?, tiene 200 trabajadores, su planilla, con una relación directa, ¿no?, 200 trabajadores, hasta el 20% puede contratar a través de una intermediación laboral. ¿Estamos hablando de 20% de 200? 10, ¿no? Correcto. Entonces, si es que se excede, si es que yo contrato más de ese 20%, se produce también lo que se denomina la desnaturalización de la relación laboral. ¿Okay? Entonces, esto solamente aplica para el caso de la intermediación de servicios temporales. ¿Correcto? Intermediación de servicios temporales. Para el caso de las empresas de servicios complementarios o especializados y las cooperativas de trabajo y fomento del empleo, no hay límites. Correcto. Para estos casos de complementariedad y especialidad, no hay límites cuantitativos. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? La intermediación laboral tiene ciertos supuestos que no pueden darse, ¿no? La ley de intermediación laboral establece los supuestos prohibidos en ese aspecto, ¿no? Y señala lo siguiente, pues. Dice que no cabe la contratación de una entidad de intermediación en los siguientes casos: para cubrir personal que se encuentre en ejercicio de huelga, por ejemplo, ¿no? A ver, si es que una empresa, los trabajadores de una empresa, en base a su derecho constitucional que tienen a la huelga, ¿no?, y en base a un acuerdo de la asamblea del sindicato, ¿no?, acatan arribar una huelga, esta empresa no puede celebrar contrato de intermediación para suplir a estos trabajadores que están en huelga. ¿Correcto? Es un supuesto prohibido. No cabe una intermediación para reemplazar a estos trabajadores mientras estos estén en huelga. ¿Por qué? Porque se vulnera justamente uno de los derechos colectivos del trabajador y de la organización sindical, que es el derecho a huelga, ¿no? El derecho a la negociación colectiva, el derecho a la libertad sindical, ¿no? Son derechos constitucionales. Entonces, está vedado, está prohibido celebrar un contrato de intermediación laboral, o al menos que la empresa usuaria celebre un contrato de intermediación laboral con una empresa de servicios o con una cooperativa para que se destaque personal
para que reemplace a esos trabajadores que están ejerciendo su derecho a huelga. ¿Ve? También otro supuesto de prohibición de la intermediación laboral es que la empresa usuaria no puede celebrar un contrato de intermediación laboral para cubrir personal en otra entidad de intermediación. De pronto, la empresa tiene su vigilante de una service, de una empresa intermediadora, y contrata con otra empresa para que, le destaque personal para que pueda cubrir los servicios de esa empresa que ha celebrado contrato con la empresa usuaria. Ahí no cabe tampoco este tipo de intermediación. Y el otro tipo prohibido, o el otro supuesto prohibido, es que la empresa usuaria tampoco puede celebrar un contrato de intermediación laboral para prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de la empresa usuaria. Esto es importante, es importante. No se puede celebrar contratos de intermediación laboral para prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de la empresa usuaria. ¿Correcto? Ya les dije que la actividad principal es aquella actividad consustancial al giro del negocio. ¿Sí? Entonces, si es que una empresa usuaria celebra un contrato de intermediación con una empresa de servicios o con una cooperativa para que desarrolle labores de asesor, me dijo señorita, asesor de servicio, ¿no? Para que realice asesor de servicio, esa actividad que realiza el asesor de servicio es una actividad permanente y es una actividad principal. El banco siempre va a necesitar de ese trabajador, porque la actividad que realiza el trabajador es consustancial a su negocio. Correcto. Entonces la intermediación laboral no cabe para ese tipo de actividades. ¿Ve? Y bueno, también la ley también contempla exclusiones de la intermediación laboral, ¿no? Y esto en realidad vamos a analizarlo con más detalle en el tema de la tercerización, porque la ley de intermediación laboral se crea mucho antes que la ley de tercerización laboral. Entonces, en la ley de intermediación laboral ya se contemplaba ya supuestos propios de una tercerización laboral, pero lo contemplaba como que no se considera el supuesto de intermediación laboral. No se considera el supuesto de intermediación laboral, casos de tercerización. ¿Ve? El contrato de gerencia es un caso de tercerización. El contrato de obra, los procesos de tercerización externa, ¿no? Entonces ya surge la ley de tercerización y va a contemplar estos mismos supuestos que están contemplados en la ley de tercerización laboral, que lo vamos a ver más adelante. Entonces quédense ahorita con los supuestos prohibidos, con las prohibiciones para que una empresa usuaria celebre contratos con una empresa de servicios o una cooperativa de trabajadores. En cuanto a los derechos y beneficios sociales, en realidad los trabajadores que son destacados a las empresas usuarias van a tener los mismos derechos, los mismos beneficios regulados en la ley, regulados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Es decir, sus beneficios sociales, sus gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicio, tal cual lo recibe un trabajador de dicha empresa usuaria. Pero acá hay un tema muy importante, a ver. Dice, gozan de todos los derechos y beneficios que corresponde al régimen laboral de la actividad privada. Asimismo, cuando sean destacados a una empresa usuaria, cuando el personal de una empresa de servicios o de una cooperativa sean destacados a una empresa usuaria, tienen derecho a percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores y para ese efecto se han dispuesto las siguientes reglas. Los trabajadores destacados tendrán las mismas remuneraciones, las mismas condiciones de trabajo de los trabajadores de la empresa usuaria cuando sean de alcance general, de acuerdo con la categoría ocupacional o función desempeñada. No son extensivos los derechos que sean otorgados por la existencia de una situación especial, ¿no?, de los trabajadores de la empresa usuaria. Y tampoco procede la extensión de derechos y beneficios cuando las labores desarrolladas por los trabajadores destacados no son efectuadas por ningún trabajador de la empresa usuaria. A ver, regla general: trabajadores destacados como consecuencia de una intermediación laboral a una empresa usuaria van a tener los mismos derechos y los mismos beneficios que cualquier otro trabajador. Si es que en una empresa usuaria, no se da mucho los casos, pero a ver, si es que en una empresa usuaria se tiene a un personal de seguridad en sus planillas, correcto, en sus planillas, ya supongamos, a ver, imaginemos una universidad, ¿no? ¿Cuál es la actividad principal de la universidad? Enseñanza, ¿verdad? Educación, correcto, superior. Entonces la vigilancia sería una actividad complementaria, ¿sí? Pero la universidad tiene en sus planillas también a personal de vigilancia, correcto, tiene, correcto. Pero
Asimismo, esta universidad celebra un contrato de intermediación complementario con Liderman para que les destaque personal de vigilancia también, ¿no? Este personal de vigilancia destacado por Liderman va a tener que recibir, según lo que establece la ley, va a tener que percibir la misma remuneración y los beneficios sociales que percibe el personal de seguridad que está en las planillas de la universidad. ¿Okay? En otras palabras, si es que el personal de seguridad que se encuentra en la universidad, en la planilla de la universidad, percibe una remuneración, supongamos, de 2.000 soles, no mensuales, ese personal de Liderman, que es destacado a la empresa a la universidad, va a tener que recibir esa misma remuneración. ¿Por qué? Porque existe personal de seguridad en la universidad. Distinto es el caso de aquella empresa que no tenga trabajadores de seguridad, ¿no? Que no tenga personal de vigilancia y que contrata a Liderman para que le destaque personal de seguridad. Allí sí, evidentemente, pues va a tener que percibir la remuneración que Liderman le otorgue a ese personal. 1.000 soles recibidos. ¿Por qué? Porque no tiene un trabajador de vigilancia en la misma universidad. ¿Okay? Esto también lo habíamos comentado, ¿no? El tema de la intermediación laboral, que es en la celebración de los contratos de intermediación laboral tiene que respetarse los derechos colectivos. Los derechos colectivos en realidad pues, se encuentran regulados en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no? En el Decreto Supremo 010-2003-TR, ¿no? Entonces, en esta normativa está pues el derecho fundamental, que es la libertad sindical, ¿no? La libertad sindical en sí pues contempla una serie de derechos también, ¿no? Desde la afiliación a un sindicato, desde la constitución de un sindicato hasta la afiliación, hasta digamos, el desarrollo de las acciones dentro de una organización sindical, ¿no? Entonces, en una intermediación laboral no se pueden vulnerar sus derechos colectivos. Y claro, y es más, condice con una de las prohibiciones de la intermediación laboral, que es justamente la no celebración de los contratos para el personal que se encuentra ejerciendo el derecho de huelga. Entonces se protege, la intervención laboral será nula en este caso si es que contraviene los derechos o vulnera los derechos colectivos de los trabajadores. Bien, en una intermediación laboral las empresas usuarias tienen ciertas obligaciones, ¿no? Porque y eso es viable, ¿por qué? Porque puede dar lugar una mala celebración de un contrato de intermediación, puede dar lugar a una desnaturalización. ¿Y qué implica la desnaturalización? Que los trabajadores destacados a la empresa usuaria pasen a la planilla de esta empresa, ¿correcto? O sea, en otras palabras, que esos trabajadores que fueron destacados por la empresa de servicios o por la cooperativa, ¿no? Pasen a la planilla de la empresa usuaria. ¿Sí? Esa es la consecuencia, digamos, de una desnaturalización de la intervención laboral. ¿Sí? Claro. Ya. Y en el caso de la empresa, en este caso, usuarios se deben utilizar, no sé, por un padre, una tienda, van a todos los trabajadores, a ellos también le va a corresponder. Claro, a ver, claro, en realidad, como le decía, en una intermediación laboral, quien dota de la indumentaria, de los recursos, es la empresa, la service en este caso, ¿no? Si la empresa usuaria, digamos, por el Día del Padre, como es, le otorga un regalo, o una bonificación, ¿no? En realidad no estaríamos hablando de una desnaturalización, entonces se tiene que ver una serie de elementos más, ¿no? Porque en la desnaturalización de la relación laboral, de una intermediación laboral, perdón, en la desnaturalización de una intermediación laboral, implica de que la actividad que se desarrolla, no condiga con el supuesto de intermediación laboral. En otras palabras, que la actividad que desarrolla el trabajador destacado no tenga que ver con una actividad de servicio temporal, suplencia o ocasional. Que la actividad que desarrolla el trabajador destacado no tenga que ver con un servicio complementario, por ejemplo, ¿no? Limpieza, mensajería, o sea, en otras palabras, que desarrolle labores distintas
distintas para el cual han sido contratados la empresa de intermediación laboral. Recuerden de que una empresa de intermediación laboral tiene que estar inscrito en un registro en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es el registro conocido como RNI, Registro Nacional para Empresas y Entidades de Intermediación Laboral, ¿no? Tienen que estar, y en ese registro, ¿no? El Ministerio de Trabajo, la Autoridad Administrativa de Trabajo, emite una constancia. En esa constancia se van a definir las actividades que esa empresa de intermediación va a desarrollar. Correcto, ahí se va a definir. Entonces, si es que la empresa, si es que el trabajador destacado por una empresa usuaria desarrolla actividades que no tienen relación con las actividades que se encuentran estipuladas en esa constancia, estaríamos hablando de un supuesto de desnaturalización. RNI, doble. Vamos a estar más adelante seguramente. Justo lo que estamos hablando, acá. Las entidades de intermediación, cuando hablamos de entidades de intermediación, en las diapositivas ahí está viendo mucho esa palabra, entidad de intermediación. Acuérdense que cuando hablamos de entidades de intermediación estamos hablando de las dos entidades que regulan la ley 27626, que son las empresas de servicios reguladas conforme a la Ley General de Sociedades y las cooperativas de trabajadores. Acuérdense que ambas entidades, tanto estas empresas de servicios conforme a la Ley General de Sociedades como la cooperativa de trabajadores, pueden desarrollar actividades de intermediación laboral, ¿correcto? Pero no solamente basta que sean constituidas como tales, sino que dentro de su objeto, dentro de la constancia que les sirve de registro, estén contempladas actividades propias de la intermediación laboral. ¿Cuáles son las actividades propias de la intermediación laboral? Las actividades de servicios temporales, complementarias o especializadas. Entonces, las entidades de intermediación laboral están obligadas a registrar los contratos suscritos para las empresas usuarias y todo registro del contrato de trabajo implica la necesaria calificación administrativa por parte del Ministerio de Trabajo. En ese registro, cuando, claro, la empresa de intermediación laboral tiene que estar inscrito antes de que inicie su desarrollo, antes de que inicie las actividades propias de intermediación laboral, la empresa tiene que inscribirse en el registro que está a cargo del Ministerio de Trabajo. En otras palabras, si el que desarrolla la labor de intermediación laboral sin que esté inscrito, ocurre lo que se denomina igual también la desnaturalización, como sabemos ahorita en los supuestos de desnaturalización, ¿no? Pero para el inicio y desarrollo de las actividades de intermediación laboral, las empresas o las entidades o las entidades de servicios, o las empresas de servicios o las cooperativas de trabajadores tienen que registrarse como tales en el Ministerio de Trabajo. Y el registro se llama Registro Nacional para Empresas y Entidades de Intermediación Laboral, ¿no? Registro Nacional para Empresas y Entidades de Intermediación Laboral. Este registro, ¿qué es lo que tiene que hacer? La empresa usuaria, perdón, la empresa de servicios, llámese empresa de servicios o cooperativa, ¿no? Tendrá que presentar una solicitud al Ministerio de Trabajo, ¿no? Solicitando su inscripción y adjuntando su escritura de constitución de empresa. Tendrá que adjuntar también su consulta RUT, tendrá que adjuntar también el DNI del representante legal de esa service, tendrá que adjuntar también va a tener que adjuntar las constancias domiciliarias, correcto. O sea, las service tienen un cierto domicilio, un determinado domicilio. Puede ser en el Lima, puede ser en Chiclayo, puede ser en Ancash, puede ser en La Libertad, ¿no? Tendrá que presentar en todo caso pues las constancias domiciliarias, y además también tendrá que presentar las autorizaciones en el caso, digamos, proceda, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad, las personas de vigilancia que utilizan armas de fuego, no solamente basta con la autorización o con el registro por parte del Ministerio de Trabajo, sino que el Ministerio de Trabajo también debe tener en cuenta la autorización que brinda la institución que se hace cargo para el uso de las armas de fuego, que en este caso es el Ministerio del Interior a través de la DISCAME, ¿verdad? Entonces, en su solicitud, esta empresa de servicios tendrá que adjuntar esa autorización también emitida por otro órgano, por otra institución, que en este caso sería la DISCAME, ¿no? Si es que cumple con todos esos requisitos, evidentemente pues la constancia le será emitida por el Ministerio de Trabajo. Pero en realidad no es tan sencillo constituirse como una empresa de intermediación laboral, como una service, porque la ley le exige un capital social también para la constitución de una empresa de intermediación laboral.
¿no? Y el capital social que le exige la empresa, que le exige la ley, es de no menor a 45 ITs, ¿no? O sea, el hecho de constituir una empresa de intermediación laboral no es cómodo, no es barato, ¿no? Necesitarías mínimo 45 ITs, que estamos hablando por medio de 180 y tantos mil soles, ¿no? Atendiendo que la UIT hoy está 4.200, ¿no? Entonces, una vez que ya se inscribió la empresa de servicios para recién podrá realizar ahí sus actividades de intermediación laboral. ¿Correcto? También para los que son las que dan servicio de construcción, también para los que dan servicio de construcción, electricistas, los que hacen para alguna construcción. Ya. También ellos, Ahí estaríamos hablando ya de contratos de obra. sí. Y estos contratos de obra están dentro también de la figura que vamos a ver más adelante de la tercerización laboral. También. De la tercerización laboral. No de la intermediación. ¿Ya? Bien, ahora, dentro de la intermediación laboral existe una figura también muy importante, que es el tema de la solidaridad y la fianza. ¿Correcto? La solidaridad y la fianza. ¿Qué es la solidaridad? ¿No? Ustedes saben de que los trabajadores que son destacados tienen los mismos derechos y los mismos beneficios que cualquier trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada. ¿Sí? Entonces, si es que la empresa de servicios o la cooperativa no cumple con el pago o no cumple con las obligaciones laborales a las cuales tiene derecho a los trabajadores destacados, ¿no? Entonces quien asume solidariamente la responsabilidad es la empresa usuaria. ¿Correcto? La empresa usuaria no se libera, porque al final el trabajador destacado labora ¿dónde? En la empresa usuaria, ¿verdad? En la empresa usuaria, en las instalaciones de la empresa usuaria o en sus centros de operaciones, ¿no? Labora allí, sus actividades lo despliegan allí y en favor de esa empresa usuaria. Entonces no puede, digamos, desvincularse o excluirse ante la falta ante el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la empresa con quien contrató. En este caso sería con las empresas de servicios, ¿no? Por ley. Eso está establecido por ley. Correcto. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley, una de las características de la ley es que son de orden público. Y si la ley es de orden público, es vinculante para todos. Todo eso está en la ley 27626. En la ley 27626, adelante. En la ley 27626, y en todo caso también complementado con su reglamento, que es el decreto supremo 03-2002-PR. ¿Sí? Pero bueno, en el caso de la solidaridad, ¿no? Como les repito, la empresa usuaria se responsabiliza de manera solidaria ante el incumplimiento por parte de la empresa de servicios, ante el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la empresa de servicios. Correcto. Pero para efectos de imputar responsabilidad solidaria a esta empresa de servicios, tiene que primero dar pie a la otra figura, que es la fianza, ¿no? ¿Qué es la fianza? La fianza, digamos, es como una garantía, ¿no? En términos bancarios es una garantía para efectos de poder, digamos, garantizar de cierta manera algunas obligaciones, ¿no? Entonces, la ley 27626 señala que una empresa de intermediación laboral tiene que otorgar fianza cuando celebra este tipo de contrato de intermediación laboral. Correcto. Y las fianzas pueden ser de dos clases, ¿no? Una fianza otorgada a nombre del ministerio, en este caso el Ministerio de Trabajo, y la otra es la fianza a nombre de la empresa usuaria. Correcto. Son dos clases de fianza que regula la ley 27626. La fianza a nombre del Ministerio de Trabajo y la fianza en favor de la empresa usuaria. ¿Okay? Esas son las dos clases de fianza, que es muy importante que lo sepan porque seguramente vienen preguntas así en los exámenes. La fianza, a ver, empecemos por lo más simple. La fianza a nombre de las empresas usuarias. La fianza a nombre de las empresas usuarias en realidad es informal. O sea, simplemente en la ley no se establecen, digamos, los requisitos para el otorgamiento de esta fianza, las coberturas, digamos, cuánto es lo que se tiene que otorgar como fianza, el cuánto, no establece. Ahí la ley le dice
lo que las partes convengan. Correcto. Si la empresa usuaria con la empresa service estipulan en que la fianza es determinada, pongamos, de 3.000 soles, pues será de 3.000 soles. De 20.000 soles, será de 20.000 soles. ¿No? Ahí no establece, digamos, requisitos o parámetros para el otorgamiento de la fianza cuando la fianza es a nombre de la empresa usuaria. ¿Sí? Pero cuando la fianza es a nombre del Ministerio de Trabajo, allí sí la ley establece cuáles son esos requisitos, ¿no? Y señala lo siguiente, dice, la fianza a nombre del Ministerio de Trabajo es otorgada por un banco, por una entidad bancaria o por una entidad financiera hacia el Ministerio de Trabajo, ¿no? A nombre del Ministerio de Trabajo, pero en favor de los trabajadores destacados. ¿Correcto? Si un contrato de locación de servicios celebrado entre una empresa usuaria y una empresa de servicios, ejemplificando, si un contrato de locación de servicios celebrado por el Banco Continental con Liderman, para que Liderman le destaque el personal, el banco, se establece que los trabajadores destacados sean 20 trabajadores destacados, ¿no? La fianza, en el caso de que sea a nombre del ministerio, la fianza a nombre del ministerio va a ser en favor de estos 20 trabajadores destacados y que se encuentran consignados en el contrato de locación de servicios. ¿Sí? Además señala de que esta fianza a nombre del ministerio puede ser a su vez de dos modalidades. Puede ser de dos modalidades. Puede ser una carta fianza individual y una carta fianza global, ¿no? Si nosotros no tenemos acá una pizarrita, porque hubiera sido quizás más pedagógico que otro. Si nosotros nos podemos a graficar mentalmente la fianza, lo dividimos en dos clases, ¿correcto? Fianza a nombre del Ministerio de Trabajo y fianza a nombre de la empresa usuaria. Y la fianza a nombre del Ministerio de Trabajo, a su vez, es en base a dos modalidades, ¿no? Fianza individual y la fianza global, ¿correcto? Fianza individual y fianza global. ¿Qué es la fianza individual? La fianza individual es aquella garantía, ¿no? que sirve para garantizar los contratos de locación de servicios individualmente establecidos. ¿Qué significa? Que si entre una empresa service o una empresa de servicio con la empresa usuaria, ¿no? Se desarrollan 7 contratos de locación de servicios, cada contrato de locación de servicios va a estar garantizado por una fianza individual. ¿Correcto? Entonces la fianza individual va a garantizar cada uno de estos contratos de locación de servicios. Y la fianza global va a garantizar todos los contratos celebrados por la empresa de servicios con la empresa usuaria. ¿Sí? O sea, todos los contratos que se celebren entre estas dos empresas van a estar garantizados por la carta fianza, cuando es una carta fianza global. Pero cuando es una carta fianza individual, cada contrato de locación de servicios individualmente celebrado va a tener que ser garantizado por una fianza independiente también. En este caso el banco tendrá que emitir a nombre del ministerio 8 fianzas, porque son 8 contratos los que se celebran. ¿Sí? Claro, el banco lo va a emitir a nombre del ministerio a solicitud evidentemente en este caso pues de la empresa de servicios o de la cooperativa en este caso, ¿no? Ellos tienen que solicitar al banco que se otorgue una fianza, una garantía a nombre del ministerio y ellos determinarán si es que va a ser individual o va a ser global. Ya, ahí vamos. La carta fianza establece, digamos, una cobertura, lo que se llama la cobertura de las cartas fianzas. Ya les dije de que para el caso de las cartas fianzas a nombre de la empresa usuaria es informal, no existen requisitos, no existen cuáles son las condiciones, no existe, eso lo dejan a la libre voluntad de las partes, ¿no? En el caso de las fianzas a nombre del ministerio, allí se establece de que la carta de fianza tiene que ser mínimo de una remuneración mensual más la proporcional de los beneficios sociales que puedan tener los trabajadores en ese mes. Por ejemplo, supongamos, una empresa de servicios destaca 10 vigilantes,
¿ya? Destacan 10 vigilantes. Los vigilantes perciben una remuneración, supongamos, de 1.200 soles mensual, ¿no? 1.200 soles mensual. Entonces, la garantía o la fianza que tiene que emitir la empresa de servicios al ministerio, a nombre del Ministerio de Trabajo, tiene que cubrir mínimo una remuneración mensual, más la proporcional de los beneficios sociales que ese trabajador tenga derecho en ese mes. ¿Cuánto percibirá, a cuánto será equivalente el beneficio social de las gratificaciones en ese mes? A la sexta parte de su gratificación, ¿verdad? Igual de las vacaciones, a la 12ª parte de sus vacaciones, en un mes, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la cobertura mínima que se exige o que exige la ley cuando se trata de cartas fianzas a nombre del Ministerio de Trabajo. Es una remuneración más la proporcional de los beneficios sociales. Correcto. A ver, ¿qué más de la carta fianza? Profesor, o sea, quiere decir que si trabaja, por ejemplo, si dice por 2 meses, quiere decir que le deben una carta fianza ya sea por 2 meses. No, es una remuneración mensual, pero por cada uno de los trabajadores. ¿Esto para efectos de qué? Para efectos de que los trabajadores quizá ya tengan ya, de pronto no me pagaron, entonces ya tienen ya una carta de fianza que asciende a un mes, ¿no? Que asciende a un mes para que puedan de allí hacerse cobro. Claro, el tema está de que ¿qué pasa si es que lo que le deben a los trabajadores no es un mes, lo que son 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿no? Entonces ahí ya responderá de manera solidaria ¿quién? La empresa usuaria. La empresa usuaria responderá de manera solidaria, ¿no? A ver. Importante también de que la fianza que otorguen las empresas de servicios, ya sea a nombre del ministerio o a nombre de las empresas usuarias, es excluyente, ¿no? O sea, puede ser una carta fianza a nombre del ministerio o puede ser una carta fianza a nombre de la empresa usuaria. No tienen que ser los dos. O sea, para cumplir el requisito legal no establece de que la empresa de servicios, ¿no? Digamos, establezca las dos cartas fianzas o se otorgue las 2 cartas fianzas. Basta con una, con cualquiera de ellas, ya sea a nombre del ministerio o a favor de la empresa usuaria. No hay ningún problema con los trabajadores que pagan normal. Ya, ahí se devuelve, ¿no? Se devuelve, pues ahí, ¿no? A ver, ahí lo van a otro, a ver. Vamos a ver, no está acá. Ya, buena pregunta. ¿Qué pasa si es que la fianza otorgada por la empresa de servicios, ¿no? Digamos, señala de que esa empresa de servicios cumplió con todos los derechos y con todos los beneficios sociales en favor de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio de Trabajo? Devolverá esa carta fianza, ¿no? Pero ¿cuándo lo va a devolver? ¿No? Entonces ahí establece un plazo también la ley, ¿no? La ley establece de que se devolverá, el Ministerio de Trabajo tendrá que devolver la carta fianza al cabo de 30 días, ¿no? Al cabo de 30 días de vencido su destaque, ¿no? Entonces, al cabo de esos 30 días, el Ministerio devolverá esa carta fianza. ¿Sí? En el caso de las fianzas a nombre del Ministerio, en la modalidad de individual, ¿ya? No global, sino la individual, también señala de que tiene que haber un plazo. Estas fianzas tienen que ser mínimo con un periodo de vigencia de 3 meses. O sea, tienen que garantizar, digamos, pueden ser otorgadas una fianza de 1 año o 2 años, ¿no? Pero la ley establece que mínimo tiene que tener una vigencia de 3 meses esta fianza, en el caso de la fianza a nombre del Ministerio en la modalidad individual, ¿sí? Y puede ser renovable, sí, puede ser renovable, ¿no? La ley establece que incluso se puede renovar trimestralmente, ¿no? Al 30 de marzo, al 31 de junio, al 30 de septiembre, al 31 de diciembre, ¿no? Entonces las fianzas pueden ser renovables. En el caso
en el caso de que se opte por este tipo de fianza, ¿no? Trimestral. ¿Qué más sobre la fianza? Bien, si es que no alcanzare, digamos, la garantía otorgada por la carta fianza, que responde solidariamente la empresa usuaria. Pero también otro tema importante acá es que el Ministerio de Trabajo va a devolver las cartas fianzas si es que no existe una demanda laboral de por medio, ¿no? O sea, si los trabajadores no ponen en conocimiento del Ministerio de Trabajo, o en este caso también de la empresa usuaria, si es que no le ponen en conocimiento la existencia de una demanda laboral. Solamente la ley establece la existencia de una demanda laboral, ¿no? Es decir, de que si el trabajador, terminado su destaque, digamos, no cumple con su empleador, la empresa de servicios, no cumple con el pago de sus remuneraciones o beneficios sociales, puede presentar una demanda al juzgado. Y con ese cargo de la demanda, poner en conocimiento al Ministerio de Trabajo, o en este caso también a la empresa usuaria, ¿no? Poniendo en conocimiento de que ha entablado una demanda. Solamente basta con tener conocimiento de que ha entablado la demanda, o sea, con el cargo como el sello de recepción de parte del juzgado, ¿no? Porque imagínense después el Poder Judicial para que emita una resolución admisoria, digamos, demanda tiempo, ¿no? Demanda tiempo. Entonces, los trabajadores, para efectos de que la carta de fianza no sea entregada al efecto de que la carta de fianza no sea entregada a la empresa de servicios, tendrá que poner en conocimiento la existencia de una demanda laboral. Y si es que la demanda laboral, concluido todo el proceso judicial, termina en una resolución consentida o una resolución ejecutoriada, en la cual se resuelva el pago de una suma líquida, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Va a tener que endosar o va a tener que pagar al trabajador que ha sido beneficiado con esa sentencia, ¿sí? Ha sido beneficiado con esa sentencia. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver. Entonces, sigue otra. Sí, yo tengo una consulta. Bueno, yo he trabajado mucho tiempo en el sector minero y la ley 2726, que es la que lo miró, enmarca los sectores públicos y privados. ¿La 2766? Sí. Eso quiere decir que el sector privado, en el caso pues, de las mineras, también piden como requisito a sus contratistas lo que usted está mencionando. Claro. O sea, claro, la ley como le decía hace un rato, es de orden público, no es vinculante para todos. Acá digamos, en atención a la pregunta que me hizo la doctora, la intermediación laboral puede ser aplicada también por los órganos de la administración pública, pero en el caso de los órganos de la administración pública, ahí sí, la solidaridad y la fianza no se les exige. Correcto. O sea, esta fianza y esta solidaridad solamente se exige a las empresas del sector privado. Correcto. Las empresas de servicios que brindan servicios de intermediación laboral, se les exige el otorgamiento de una carta fianza, y las empresas usuarias, ante el incumplimiento de las obligaciones laborales, se les exige la responsabilidad solidaria. Pero en el caso de las instituciones o de las entidades de administración pública, no. Por ejemplo, a ver, supongamos, el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial que contrata a una servicio para que le brinde servicio de vigilancia, ¿no? A la empresa, al Poder Judicial no se le va a exigir la responsabilidad solidaria. O sea, si es que Liderman no cumple con las obligaciones de los trabajadores que brindan seguridad en el Poder Judicial no asume la responsabilidad solidaria. Correcto. Solamente la responsabilidad solidaria cabe para las empresas del sector privado, ¿no? Muy bien. Fianza a favor de la empresa usuaria, que es otorgada para garantizar frente a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes a los trabajadores en ella destacados, ¿no? Es lo que le decía hace un rato: subtipo, requisitos, plazos, porcentaje de cobertura, mecanismo de ejecución, liberación de la garantía y demás elementos se rigen por lo que las partes pactan. ¿Correcto? Por lo que las partes pactan. Eso es en el caso de la fianza a nombre de la empresa usuaria, ¿sí? Entonces, recapitulando, pues, vemos de que la ley establece
requisitos y condiciones solo y únicamente para el caso de las fianzas que se emitan o que se otorgan a nombre del Ministerio, ¿no? A nombre del Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de custodiar esas cartas fianzas y tiene la obligación también de devolver las cartas fianzas, ¿no? Cuando no existe, digamos, un supuesto de incumplimiento de la obligación laboral, o en otras palabras, cuando el trabajador no pone en conocimiento al Ministerio sobre la instauración de una demanda laboral, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pasado el plazo de los 30 días, pues tendrá que devolver la carta fianza. ¿Okay? Bien. El tema de la desnaturalización de la intermediación laboral. A ver, una intermediación laboral se desnaturaliza, digamos, en estos supuestos. A ver, cuando se exceden los porcentajes limitativos establecidos para la intermediación de servicios temporales. ¿Se acuerdan? El límite cuantitativo solamente es aplicable para la intermediación de servicios temporales, ¿sí? Para la intermediación de servicios temporales. Y se señala de que no puede exceder el 20% del total de trabajadores que se encuentran en la planilla de esa empresa. Ojo que establece total de trabajadores. Ustedes saben de que en una empresa podemos tener trabajadores, podemos tener, digamos, prestadores de servicio que se encuentran bajo un contrato de locación de servicio, por ejemplo, ¿verdad? ¿No? Pero la ley establece de que el límite cuantitativo se va a calcular en base a los que tienen una relación directa con la empresa, una relación laboral directa con la empresa. O sea, si en otras palabras, si en una empresa existen prestadores de servicios que se encuentran vinculados a esta empresa a través de una relación civil, por ejemplo, un contrato de locación de servicio, estos no van a ser considerados para efecto del cálculo del límite porcentual. Si en una empresa yo tengo 200 trabajadores con una relación laboral directa y tengo 50 locadores de servicio, solamente el límite porcentual lo voy a calcular en base a los 200 trabajadores, ¿no? Porque con ellos existe un vínculo laboral, ¿sí? El exceso de ese límite da lugar a la desnaturalización de la relación laboral. ¿Qué significa? Que las personas digamos los trabajadores que exceden ese límite porcentual van a tener que pasar a la planilla de la empresa usuaria, ¿correcto? Acuérdense que justamente la desnaturalización en términos sencillos es el traslado de los trabajadores destacados y que se encuentran en la planilla de las empresas de servicios, el traslado a la planilla de la empresa usuaria, para que tengan una relación directa ya no con la empresa de servicios, sino con la empresa usuaria. ¿Okay? Otro supuesto de desnaturalización es la intermediación para servicios temporales distintos de los que puedan ser cubiertas por los contratos de naturaleza ocasional o de suplencia. También les mencioné hace un rato también, ¿no? Que la intermediación de servicios temporales resulta aplicable solamente para los casos de contratos ocasional y de suplencia. ¿Qué significa? Que si una empresa por ahí tiene unos incrementos en su producción, ¿no? Y realiza o celebra un contrato de intermediación laboral para que cubra, en estos supuestos, para que cubran estas actividades que se dan, que tienen origen como consecuencia del incremento de producción, está desnaturalizado, ¿no? ¿Por qué? Para ese tipo de casos, ¿qué es aplicable? Un tipo de contrato modal, ¿no? Podría ser contrato por necesidad del mercado, ¿no? Contrato por necesidad del mercado. Incrementos coyunturales, ¿no? de la producción. ¿Bien? Otro supuesto de desnaturalización tenemos a la intermediación para labores distintas a las previstas para las empresas de servicios y cooperativas de trabajadores. También, ¿se acuerdan que cuando la empresa de servicios se inscribe en el registro, el ministerio emite una constancia, ¿no? Una constancia. Esta constancia va a consignar lo siguiente. En esa constancia se consigna, evidentemente, pues, la información de la empresa usuaria, perdón, la información de la empresa de servicios, se va a consignar las actividades que van a desarrollar, sean estas actividades temporales, complementarias o especializadas, o pueden quizás tener todas las actividades, y también el plazo de vigencia. El plazo de vigencia también. ¿Qué pasa si en la constancia se señala que una empresa de servicios solamente se le autoriza para que realice labores o actividades temporales? Y de pronto, esta empresa de servicios celebra un contrato con una empresa usuaria para que desarrolle actividades especializadas. No está estas actividades especializadas
como parte de las actividades de esta empresa de servicios en su constancia. Entonces ahí cabe o resulta aplicable en todo caso un tema de descentralización del contrato de trabajo. Respecto a la vigencia, la vigencia de estas constancias emitidas por el Ministerio de Trabajo es 12 meses, correcto, son 12 meses. Ese es el plazo de vigencia de las autorizaciones que emite el Ministerio de Trabajo a las empresas de servicios, ¿no? 12 meses, y que pueden ser, en todo caso, pueden ser renovables, ¿no? En el supuesto de que una empresa de servicios obtenga una constancia, ¿no?, de autorización para que pueda, que le autorice para que realice actividades de intermediación laboral, ¿no? Y esta vigencia sea, supongamos, a ver, hasta el 30 de abril del 2018, ¿no? Si es que continúa con la prestación de esas actividades, esta empresa de servicios tendrá que renovar. ¿Cuándo lo tendrá que renovar? 5 días antes de que venza esta vigencia. 5 días antes de que venza la vigencia. ¿Qué pasa si no lo renueva? Si es que no renueva el plazo de vigencia y los trabajadores destacados continúan prestando servicios en la empresa usuaria, entonces ocurre también un caso de desnaturalización laboral. Por eso que es importante que y también lo establece la ley, es importante que las empresas usuarias soliciten a la empresa de servicios la constancia de autorización. ¿Por qué? Porque esta constancia de autorización van a estar consignados datos importantísimos para evitar una descentralización. Las actividades que puede desarrollar esta empresa usuaria, esta empresa de servicios, y el plazo de vigencia emitida por el Ministerio de Trabajo para autorizándole el desarrollo de actividades, ¿no? Y en base a eso es que se va a celebrar el contrato de intermediación. Si es que a mí la empresa de servicios me enseña la constancia y yo veo que en la constancia su vigencia solamente opera hasta el 30 de abril del 2019, perdón, hasta el 30 de marzo del 2019, y yo celebro un contrato hasta el 30 de abril del 2019, puede ser que celebre un contrato hasta esa fecha, ¿no? Y antes del 30 de marzo del 2019, la empresa de servicios renueve su autorización, ¿verdad? Pero si que no lo renueva, su autorización, o que se olvidó, por ejemplo, entonces ahí ocurre un tema de desautorización, ¿no? Por eso ya es una cuenta mensual, solamente. También ahí no solamente la desnaturalización, o sea, no solamente en esos casos no solamente se da la desnaturalización, sino también incluso la cancelación del registro. O sea, esa empresa de intermediación ya no podría seguir realizando actividades de intermediación laboral, ¿no? O sea, conjuntamente con la desnaturalización, ante cualquier otro supuesto, conjuntamente con la desnaturalización, también aplica la cancelación del registro de las empresas de intermediación laboral. Bien. A ver. La intermediación para la reiterancia del incumplimiento de las obligaciones de la empresa usuaria. Se verifica la reiterancia cuando persiste el incumplimiento y se constata en la visita de un proyecto de inspección anterior, la empresa usuaria realiza tal incumplimiento. A ver, en este supuesto, como les dije, las empresas de servicios tienen que cumplir las obligaciones laborales para con sus trabajadores destacados, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones, que dice la ley, reiterado, ¿no? Dice la reiterancia del incumplimiento de las obligaciones. O sea, no es que sea un incumplimiento, no, sino que tiene que ser reiterativo, ¿no? O sea, si hablamos de reiterativo, mínimo 2, ¿no? 2 a más, ¿no? Entonces, si estamos en el supuesto de reiterancia del incumplimiento de las obligaciones laborales, y no solamente las obligaciones laborales, o sea, las obligaciones laborales estamos hablando de remuneración, de beneficios sociales, seguros, ¿no? El tema de los aportes previsionales, ¿no? También el incumplimiento de estas obligaciones, o también incluso el incumplimiento de los acuerdos conciliatorios que se puedan dar entre la empresa y el Ministerio de Trabajo, o el incumplimiento de las sentencias judiciales también que pudiera estar a favor de los trabajadores en un proceso judicial, ¿no? Todo ello, digamos, puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo, ¿no?
puede también dar lugar al tema de la cancelación del registro de la empresa de intermediación. ¿Sí? Se cancela también el registro de la empresa de intermediación. Una constancia de autorización y supongamos venció el 30 de marzo, pero como las empresas a veces incluso votan de ley con otra empresa usuaria y por repente cambian el interés del proyecto, ¿cómo puedo validar aparte si me dan la constancia por parte del ministerio para que decirle a la empresa? Con la solicitud, pues. O sea, la empresa, ¿qué va a hacer la empresa usuaria? Perdón, la empresa de servicio. La empresa de servicio presenta su solicitud para que pida la inscripción, ¿verdad? Correcto. Y esa constancia le dan hasta el 30 de marzo de 2019. ¿Sí? Para la renovación tiene que presentar una nueva solicitud pidiendo la renovación. Y no, el Ministerio de Trabajo evidentemente la pone en un sello. ¿No? Si de pronto, el Ministerio de Trabajo, la empresa de servicios se va el 2 de abril, ¿no?, a solicitar la renovación. La ley te establece que tiene que ser con 5 días de anticipación. O sea, el 25 de marzo tú tenías que haber solicitado tu renovación. Correcto. El 25 de marzo, y la renovación operaría a partir del 1 de abril. Pero si esta empresa de servicios concurre a solicitar su renovación el 2 de abril, ¿no?, y tienes el sello de recepción, el 2 de abril significa de que esa empresa de servicios estaba destacando personal el 1 de abril sin tener autorización. Sin tener autorización. Entonces ahí estaríamos poniendo ahí también un acto de autorización. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema de intermediación laboral? ¿Dudas? ¿Quedó claro? La intermediación básicamente, como les repito, es una relación, para los que vinieron después, existe una relación trilateral o triangular, ¿no?, que es distinta, digamos, a la relación convencional o común que se da, que es una relación de bilateralidad entre un trabajador y un empleador, ¿no? En los puestos de intermediación y también en la tercerización ya existe una relación triangular en la cual una empresa usuaria, ¿quién es la empresa usuaria? La empresa usuaria es aquella empresa que necesita de la mano de obra de algunos trabajadores para el desarrollo de una actividad temporal complementaria especializada, ¿no? Requiere los servicios de personal. Esa es la empresa usuaria. Y la empresa de servicios o la entidad que puede prestar servicios de intermediación es aquella que va a destacar su personal a la empresa usuaria. ¿Correcto? Esa es la entidad que presta servicio de intermediación. Aquella entidad que destaca personal a la empresa usuaria, ¿no? La entidad de servicios pueden ser, o las entidades que pueden prestar servicios de intermediación laboral pueden ser de dos clases. ¿Correcto? La empresa de servicios bajo el régimen laboral, bajo el régimen de la ley de las sociedades, y las cooperativas de trabajadores. ¿Correcto? Las empresas de servicios pueden desarrollar los tres tipos de intermediación laboral: servicio temporal, complementario, especializado. Las cooperativas de trabajadores, dependiendo de qué tipo de cooperativa sea. Si es una cooperativa de trabajadores temporal, se tendrán que realizar actividades de intermediación temporal. Si es una cooperativa de trabajo y fomento del empleo, ese tipo de entidades pueden celebrar contratos de intermediación complementaria o especializada, ¿no? La característica de intermediación laboral es que el poder de dirección es ejercido tanto por la empresa de servicios como por la empresa usuaria, ¿no? La empresa usuaria también ejerce el poder de dirección, por ejemplo, en el tema de los servicios temporales, ¿no? Se contrata se destaca a un trabajador para que reemplace a una trabajadora que salió de licencia por maternidad, ¿no? ¿Quién ejerce el poder de dirección? La empresa usuaria. La empresa usuaria le dirá: ¿sabes qué? Tú tienes que realizar la labor, esta labor en planilla que estuvo realizando mi trabajadora que está de licencia. Vas a realizarlo de esta forma, de esta manera, ¿no? Entonces es ejercido por la empresa usuaria. Lo que no puede ser ejercido por la empresa usuaria es la facultad de sanción. O sea, la empresa usuaria no puede sancionar al trabajador destacado. Esa sí le corresponde, esa facultad le corresponde exclusivamente a la empresa de servicio.
o a la entidad, a la empresa de servicios o a la cooperativa, ¿no? ¿No? ¿Qué más habíamos dicho sobre la intermediación? Que la relación que existe entre la empresa de servicios y la empresa usuaria es una relación de carácter civil, ¿correcto? Y la relación laboral se va a dar dentro de la empresa de servicios con el trabajador de esta empresa, ¿no? Ojo que estos trabajadores que son destacados en la empresa usuaria no están en la planilla de la empresa usuaria, son trabajadores que están en la planilla de la empresa de servicios, son sus trabajadores, no que no realizan sus labores en esta empresa, sino que son destacados en la empresa usuaria, ¿no? Pero si es que no se dan los supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización, o se excede del límite porcentual, o de pronto digamos se pueden producir los supuestos de desnaturalización de esta contratación de intermediación laboral que supone que estos trabajadores pasen a la planilla de la empresa usuaria y por lo tanto tengan una relación laboral directa con esta empresa usuaria, ¿sí? Justamente se da eso porque en realidad pues hay algunos casos en que las empresas usuarias celebran este tipo de contratos de intermediación laboral más que todo quizás para no pagar, digamos, algunos beneficios que les corresponden. Por ejemplo, una empresa usuaria de pronto puede tener utilidades, ¿no? Pero estas utilidades solamente van a recaer sobre ¿qué? Sobre sus trabajadores, no sobre los trabajadores que son destacados. Los trabajadores que son destacados tendrán utilidades siempre y cuando su empleador los tenga, ¿no? Pero si es que no los tiene, no pueden, ¿correcto? No pueden tener Bien, ahora vamos a ver el tema de la tercerización laboral. Igual también la tercerización laboral es una figura, digamos, una vinculación indirecta, ¿no? De carácter triangular también, que se encuentra regulado por la ley 29245, algunos alcances también que se dieron a esta ley en base al decreto legislativo 1038 y su reglamento, o el reglamento de estas dos disposiciones anteriores, se aprobó en mérito al decreto supremo 00-2008, ¿no? Esa es la base legal de esta figura de la tercerización laboral. ¿Qué es la tercerización laboral? ¿Qué es la tercerización laboral? Igual en la tercerización laboral van a participar tres agentes, por decirlo de esa manera, ¿no? Al igual que en la intervención laboral. Doctor, prenda el micro. ¿Qué es la tercerización laboral? Decíamos que en la tercerización laboral igual también van a participar tres agentes, ¿no? Bueno, la ley de tercerización laboral a lo que en la intermediación se le llamaba empresa usuaria, en la tercerización se le va a llamar empresa principal, ¿no? Empresa principal. Y los tres agentes van a hacer lo mismo. O sea, va a haber una empresa principal, que es la empresa principal es aquella empresa que va a, digamos, delegar parte de su actividad principal en favor de un tercero, a quien se le llama la empresa tercerizadora o contratista, como también se llama comúnmente, ¿no? Y esta contratista va a tener una relación laboral con aquellos trabajadores que van a ser destacados a la empresa principal para la realización de las actividades propias de la actividad principal. Entonces, tres agentes. ¿Cuál es la característica de la tercerización laboral? En que, a diferencia de la intermediación laboral, en la tercerización laboral no puede existir
el poder de dirección de parte de la empresa principal hacia los trabajadores destacados, ¿no? En la intermediación veíamos que sí, ¿verdad? En la intermediación veíamos de que la empresa usuaria ejercía, digamos, el poder de dirección sobre los trabajadores destacados. Pero en la tercerización laboral esto no va a ser posible, ¿ya? En caso se diera este supuesto, es decir, si es que la empresa principal ejerciera subordinación sobre los trabajadores destacados como consecuencia de un contrato de tercerización laboral, estaríamos hablando de una desnaturalización de esa tercerización. ¿Qué tipos de acciones se pueden desnaturalizar en este caso? Bien, los supuestos de tercerización, vamos a ver más adelante, porque hay supuestos hay supuestos de desnaturalización de la tercerización, y básicamente es cuando no se cumple con los requisitos de la tercerización. ¿Y cuáles son los requisitos de la tercerización? Eso lo vamos a analizar, ¿ya? Así como también hemos visto en la intervención laboral los supuestos de desnaturalización, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando se están realizando actividades que no tienen que ver absolutamente nada con lo que la empresa de servicios tiene consignada en su constancia, ¿no? O cuando se exceden los límites porcentuales. Igual también en la tercerización van a haber supuestos de desnaturalización, pero vamos a ver poco a poco. Esto se da con la constructora, ¿no? Claro, más que todo se da en constructoras. Las tercerizaciones más que todo se dan, por ejemplo, en las minerías también, ¿no? En realidad el mayor número de actividades tercerizadas es en la minería, ¿no? Hasta el 50% de las actividades tercerizadas son en minería. Después por ahí la pesca también, telecomunicaciones también tercerizan sus actividades, ¿no? La tercerización laboral, así como les dije que en la intermediación laboral, relacionen ustedes intermediación laboral con destaque de trabajadores. En el caso de la tercerización laboral, ustedes tienen que relacionar la tercerización laboral con el destaque de servicios, ¿no? O de obras, correcto. O sea, en la tercerización laboral no basta con el destaque de trabajadores, ¿no? Porque estaríamos hablando ahí de un caso de intermediación laboral, ¿no? Entonces, en la tercerización lo importante y esencial es el servicio o la obra que se va a desarrollar en la actividad, en la empresa principal, correcto. La empresa principal, como les dije, es aquella empresa que va a delegar o que se va, digamos, desvincular de una parte de su actividad principal, correcto. A ver, si una empresa, digamos, dedicada a las conservas de pescado, por ejemplo, ¿no? Aquellas empresas que se dedican a las conservas de pescado. Para llegar a este producto final, que es la conserva de pescado, tiene que pasar por una serie de fases, ¿verdad? Desde la adquisición de la materia prima, que viene a ser el pescado, ¿no? y el tema de la elaboración, la producción, ¿no? Entonces, son distintas fases que van a dar lugar para tener ese producto final, que es la conserva de pescado. En la tercerización consiste en desvincularse o desprenderse de una de estas actividades o de varias de estas actividades en favor de un tercero, a quien se le llama empresa tercerizadora o contratista, ¿no? A ver, de pronto para la conserva de pescado, oye, de pronto yo necesito el fileteo del pescado, ¿no? Y también otra fase es el envasado, otra de las fases es el etiquetado, y finalmente la otra fase es, digamos, la distribución del pescado, la comercialización, ¿no? Porque si uno tiene la conserva de pescado no es para tener la empresa, sino para comercializarlo, ¿no? Entonces forma parte de su actividad principal. Ojo, estamos hablando de actividades principales, ya no estamos hablando de actividades temporales, complementarias, ¿no? Estamos hablando de actividades principales. Es la delegación de una o más actividades principales de esa empresa en favor de un tercero, ¿sí? De pronto, esa empresa de conserva de pescado dice, ¿sabes qué? Mira, yo voy a delegar esta actividad de envasado y de etiquetado en favor de otras empresas que lo hacen mejor que yo, ¿no? Porque justamente esa es la razón de ser de la tercerización, delegar actividades en favor de otras personas que lo pueden hacer mejor que uno mismo, y quizás abocarse, esa empresa principal, abocarse a lo que en realidad es lo que se llama el core business, ¿no? Digamos, la actividad esencial digamos, en este caso de la empresa, ¿no? Entonces, delega estas actividades de
envasado y de etiquetado en favor de terceras empresas, de contratistas o de empresas tercerizadoras, ¿no? ¿En qué consiste entonces la tercerización? En la delegación de esas actividades principales. O sea, no es que la actividad principal o una parte de esa actividad principal o una parte de esa fase que conlleva al producto final, una parte de esa fase sea delegada, sino que tiene que ser delegada el íntegro de esa fase, ¿correcto? O sea, la fase del envasado, el total de esa fase tiene que ser delegada a una empresa tercera. Si es que por ahí existen trabajadores de la empresa principal que realizan la actividad de envasado y a la vez existen trabajadores de la empresa tercera que realizan la actividad de envasado, no se estaría delegando la totalidad de la fase productiva, ¿verdad? ¿Y de qué porcentaje hablamos? No, ahí no hay porcentaje, o sea, es... Yo no entiendo del proceso, todo el proceso lo tiene que realizar. Claro, o sea, a ver, si hablamos nosotros del proceso productivo es todo, correcto, el proceso productivo es desde la fase 1 hasta la fase 5 que da lugar al producto final. Existe acá la empresa principal, correcto, una tercerización, estamos hablando de una tercerización, ¿ya? De una tercerización. Hablamos de una empresa principal, hablamos de una empresa tercerizadora o contratista, como también se llama, y hablamos del trabajador, ¿no? Del trabajador. Correcto, ¿se acuerdan? En la tercerización se le llama empresa principal, en la intermediación se le llama empresa usuaria, ¿ya? Usuario. ¿Se acuerdan? En la empresa usuaria le había dicho de que entre esta empresa y esta empresa existe una relación civil, correcto. Igual también va a haber una relación civil entre esta empresa y la tercerización, correcto. En la intermediación dijimos de que existe entre esta empresa y esta empresa una relación laboral, igual también va a haber una relación laboral, ¿no? La diferencia es que en la intermediación esta empresa usuaria ejercía poder de dirección sobre el trabajador. Acá no puede haber poder de dirección, o sea, el poder de dirección acá no se da, correcto. No puede existir subordinación de parte de la empresa principal sobre el trabajador, ¿ya? En la intermediación sí podría ser posible eso, ¿no? Salvo en el caso de la intermediación por especialización, que ahí sí no cabe digamos, la subordinación o el poder de dirección de parte de la empresa usuaria hacia los trabajadores en el caso de la intermediación por especialización. Pero en la tercerización existe acá una relación civil, ¿no? Existe acá una relación civil o mercantil también puede ser, ¿no? ¿Ya? Y esta empresa principal, para que llegue a su objeto final, digamos, realiza o necesita supongamos, ¿no? De 5 fases. Fase 3, fase 4 y fase 5, ¿no? ¿Para qué? Para que llegue a su producto final, ¿no? Llega a su producto final. O sea, la empresa principal venía desarrollando todas esas fases para que al final llegue a su producto final, que en vez de ser, por ejemplo, ahí esto, la conserva del pescado, ¿no? Pero, como le digo, ¿no? ya con el transcurso, con los avances económicos, con el tema de la tecnología, entonces la empresa dice, oye, pero yo me especializo más, o sea, la esencia de mi empresa, la actividad principal, o digamos el core business de mi empresa, es esta fase, la 3. Estas fases 1, 2, 4 y 5 también son principales, pero no son tan, digamos, importantes como la fase 3, ¿no? Entonces las empresas en un proceso de tercerización dicen, oye, voy a delegar estas fases, ¿no? Voy a delegar estas fases en un tercero, ¿no? Que al final es la empresa principal, que dice, me conviene económicamente, por motivos económicos me conviene, porque al final después lo van a realizar mejor, porque son empresas que conocen, ¿no? Son especializadas, ¿no? Van a realizar un mejor trabajo que yo para esa fase, ¿no? Entonces, lo que les decía es que la delegación de la actividad principal es completa o íntegra. O sea, ¿qué significa? Que la fase 1, si yo quiero delegar la fase 1, yo lo tengo que delegar todo, completo, correcto. Si es que yo quiero delegar la fase 1 y 2, igual, las dos completas, ¿no? De pronto yo me quiero quedar con la fase 3 y la fase 5, ¿no? Yo me quiero quedar con la fase 3 y la fase 5. Y la fase 1, 2 y 4 yo lo quiero delegar. Lo tengo que ceder, o me tengo que desvincular de esas fases de manera total, completa e íntegra.
¿sí? En favor de un tercero, en favor del contratista, ¿correcto? En favor del contratista, quien a través de sus trabajadores van a desarrollar esta actividad. Si es que de pronto, supongamos, en una inspección laboral, el inspector constata o verifica de que los trabajadores destacados, como consecuencia de un proceso de tercerización laboral, desarrollan las labores de la fase 1, conforme al contrato civil celebrado entre principal y contratista, pero también verifica de que los trabajadores de la empresa principal desarrollan también este tipo de actividades. O sea, estamos hablando de que trabajadores de la empresa principal con trabajadores de la empresa tercerizadora están realizando una misma fase. Entonces, eso en realidad estaríamos hablando ahorita ya de un supuesto de desnaturalización, ¿no? De un supuesto de desnaturalización. ¿Okay? Entonces, quédense ahorita con que la exclusión, la desvinculación, la delegación de la actividad principal es completa o íntegra. ¿Sí? Completa o íntegra.